¿Es posible entonces hacer el viaje de dos? Vos sos una experiencia viviente que sí es posible viajar a dedo. Entonces. Claro que sí, todo es posible y mucha gente a mí me suele decir en los comentarios, yo no te alzaría jamás, yo no alzaría a una persona extraña. De hecho, nadie está obligado a llevarle, a alzarle a nadie por el camino, ¿verdad? Nosotros nos colocamos en la ruta, ¿verdad? Y empezamos a hacer dedo y viajamos con las personas que se quedan a llevarnos al azar. Y hay gente que inclusive no cree, hay gente que piensa que nosotros hablamos de antemano con estas personas que se quedan a llevarnos, más no es así. Realmente nosotros viajamos con personas totalmente extrañas al azar. Vos estás ahí en ruta, te pasa un vehículo, te pasa el siguiente vehículo, el tercer vehículo y así sucesivamente, hasta que se queda un vehículo. La temática es así, te acercas al vehículo, yo siempre me acerco, ahora saludo, pregunto hasta dónde se va a ir la persona, o a veces la persona te pregunta hasta dónde te vas. Cuando te acercas en ventanilla ya te dice hasta dónde te vas y le decís me voy a tal parte, supongamos de Asunción a Pedro Juan Caballero, y te dice la persona, bueno, yo me voy hasta Santaní. Y él le dice, ah, perfecto, me queda bien Santaní, ¿será que puedes llevarnos hasta Santaní? Y la persona que se queda, ya se queda justamente para llevarle. Esa pregunta lo haces por respeto nada más, ¿verdad? Pero Por en cordialidad, realidad, ¿cómo se sí, dice? cordial, por respeto, ¿verdad? Sí. Pero en realidad la persona que se queda, ya se queda para llevarte justamente, o si no, no se queda, si no van a pasar el largo, ¿verdad? Entonces se queda, te pregunta hasta dónde te va, o vos le preguntas hasta dónde se va, te dice Santaní, ¿será que nos haces una aventona hasta Santaní? Te subís con la persona, totalmente extraña. Imagínense, totalmente extraña. Vos te subís, sos un extraño y empezás a charlar con esa persona. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal. Yo siempre comento que soy mochilero, viajero, le muestro mi canal en TikTok, en Instagram y todo lado, ¿verdad? Y ya vamos así agarrando confianza, digamos, ¿verdad? Nos ambientamos ya con la persona a los pocos kilómetros. Enseguida esa persona ya es un amigo más que hiciste en ruta, ¿verdad?